Buenas tardes a todos, mi nombre es Alberto Reina y hoy les vengo a presentar los resultados derivados de la investigación realizada para la redacción del artículo titulado ¿Es la seguridad social un concepto radicalmente cristiano? Así como también la metodología seguida en la elaboración de este artículo y de esta investigación para demostrar la hipótesis de partida y dar respuesta a la pregunta del título. Bueno, en primer lugar, la pregunta surge de la intención de conjugar los dos módulos del programa de liderazgo de la ELU que mismas preguntas me suscitaron, tomando la idea de la religiosidad estructural del hombre que surgió en el módulo 3 de la cuestión de Dios y más concretamente en el cristianismo que tratamos al final del módulo, y viendo cómo esta religiosidad estructural empapa todas las dimensiones de la realidad del hombre, y queriendo también conjugarlo con el tema económico planteado en el último módulo, en el módulo 8 de liderazgo y bien común, pues surge esta idea de hablar sobre economía y religión, y más concretamente en el estudio del origen y motivación de las instituciones asistenciales públicas. Para abordar la pregunta de si la seguridad social es radicalmente cristiana, partimos de la hipótesis afirmativa, y desde esta posición el objetivo de esta investigación es encontrar argumentos que firmemente soporten la veracidad de esta hipótesis. El objetivo primero es analizar el nacimiento de la seguridad social, su propósito, sentido y esencia. También el contexto histórico en el que surge y las razones que derivan en su crecimiento y desarrollo hasta nuestros días. Por otro lado, se pretende hacer un análisis de la labor de la Iglesia a través de su doctrina social desde la Rerum Novarum del Papa León XIII en 1891, pues hasta la última encíclica que trató la seguridad social como tal, que es Caritas in Veritate de Benedicto XVI, y recorrer toda esta doctrina social para ver si la Iglesia ha sido la que ha dado soporte a este desarrollo y defensa de la seguridad social. Por último, analizar el desarrollo de la seguridad social bajo otras doctrinas económicas, como son el comunismo y el capitalismo, los sistemas económicos predominantes en el último siglo. Y, en último lugar, hacer un breve análisis de la labor de los partidos democristianos en la instauración del estado del bienestar en las democracias europeas de la posguerra. En todo esto, bueno, la metodología que se ha seguido, como se iba a estudiar la raíz en esencia de un concepto, todo ha girado en torno a una definición conceptual de la seguridad social. En ningún momento se ha entrado a valorar su aplicación práctica, excepto, bueno, en este último capítulo que deja abierto para la implantación de los partidos democristianos, pero en todo momento se ha intentado tratar la idea de seguridad social, ya que la fidelidad de esta puesta en práctica pues varía mucho dependiendo de los distintos gobiernos, ordenamientos jurídicos o, bueno, las condiciones de cada estado. Los aspectos que se han considerado interesantes estudiar ha sido, en primer lugar, la definición del concepto y los límites, cómo queda delimitado. Posteriormente, se ha analizado la aportación ideológica de la Iglesia al desarrollo de este concepto y también en la raíz del mismo, en el nacimiento. Y una vez estudiada la aportación de la Iglesia, se ha estudiado, por otro lado, la aportación del comunismo y del capitalismo, y si verdaderamente promovían un desarrollo de la seguridad social fiel a esa esencia de la que estábamos hablando. Y, en último lugar, pues el impacto de los partidos democristianos en el desarrollo de este concepto. Los resultados a los que se han llegado tras desarrollar esta investigación han sido que, primeramente, y cito, se define la seguridad social como la parte de la ciencia política que, mediante instituciones técnicas adecuadas de ayuda, previsión y asistencia, tiene por fin defender y propulsar la paz y prosperidad general de la sociedad a través del bienestar individual de todos sus miembros, de manera que garantice que cualquier persona sea capaz de llenar sus necesidades sin importar ningún acontecimiento que suponga una interrupción temporal o definitiva de sus ingresos. Una vez tenemos definido el objeto de estudio, procedemos a examinar su origen. Para aproximarnos al origen de la seguridad social lo podemos hacer desde dos perspectivas distintas, una práctica y otra teórica. En la práctica hay dos acontecimientos muy concretos que marcan el origen de la seguridad social. El primero es la Revolución Francesa de 1789. Con la Revolución Francesa cae el antiguo régimen y la Iglesia pierde su poder y su estatus. Y el auge del anticlericalismo francés reduce la capacidad de acción de las instituciones asistenciales religiosas, que ya por aquel entonces organizaban alrededor de las parroquias fondos públicos de previsión
para, pues eso, caso de una interrupción en los ingresos de los núcleos familiares. Al despojar a la Iglesia, al propio Estado, de esta capacidad de acción, el Estado se ve obligado a asumir como propias estas funciones asistenciales. En segundo lugar, en la segunda mitad del siglo XVIII e inicios del XIX, comienza en Inglaterra y se extiende en Europa y en parte de América la Revolución Industrial. La Revolución Industrial supone un cambio social muy grande, ya que la industrialización de las ciudades y el éxodo rural lo que deriva es en que la vida en las ciudades se vuelve de muy baja salubridad y además las condiciones laborales se reducen, ya que el trabajo se empieza a considerar como como un producto, un bien. Es decir, el trabajo se rige por la ley de la oferta y la demanda. Esto conduce a unos salarios muy bajos y además no solo esto, este traslado al entorno urbano limita la subsistencia de los núcleos familiares únicamente a la actividad laboral. Por lo tanto, en el momento en el que esta se veía interrumpida, se veían abocados a la pobreza y a la indigencia. Es ahí donde se empiezan a organizar las primeras instituciones de previsión social. Continuando con el plano teórico del que hablábamos, la seguridad social se soporta en la reformulación y el retomar dos conceptos que son principalmente cristianos. El primero es el principio de solidaridad. El principio de solidaridad habla de que la solidaridad mutua entre los hombres culmina y se sostiene en la comunión del género humano. Esto no es más que una recuperación del concepto teológico de caridad, que en palabras de San Pablo a los romanos dice: nosotros, siendo muchos, no formamos más que un solo cuerpo en Cristo. Es decir, que si cada uno pertenece a un todo mayor, en la búsqueda del bien común encuentro el bien propio. Habiendo estudiado el origen ideológico teórico y práctico de la seguridad social, nos centramos más en qué dice la Iglesia al respecto de la seguridad social y cómo ha ido sentando las bases en su doctrina para que ésta se pudiera desarrollar de una manera verdadera. Bueno, como hemos dicho, revisando las encíclicas desde León XIII encontramos esta actitud de la Iglesia frente a la seguridad social que se concreta sobre todo en el Papa Juan XXIII, que reconoce como un derecho innegable el derecho a la seguridad personal en caso de cualquier eventualidad que priva al individuo de los medios necesarios para su sustento. Con la dignidad humana y la libertad del hombre por bandera, la Iglesia ha ido delimitando también el alcance de esta intervención estatal. La intervención estatal a través de la seguridad social se debe ajustar al principio de subsidiariedad, es decir, el Estado solo debe actuar siempre que un organismo menor, como puede ser la familia, una parroquia o el propio individuo, no sean capaces de garantizar esa búsqueda del bien común. Continuando por aquí, y aquí es donde entran en conflicto las dos doctrinas económicas, y es que tanto el comunismo por exceso como el capitalismo por defecto no persiguen un desarrollo verdadero de la seguridad social. En el comunismo el Estado no es solo garante, sino poseedor y proveedor del bienestar de todos los individuos. Por lo tanto, se niega la individualidad y, por ende, la libertad del hombre. Y en el capitalismo por defecto, ya que la reducción del hombre a un mero medio económico pervierte la concepción del hombre como un fin. Por lo tanto, desdibuja su naturaleza e incluso niega su dignidad. Por último, durante los años de la posguerra en Europa, los partidos democristianos junto con los socialdemócratas marcaron los gobiernos de la Europa occidental y con ellos se instauró y se consolidó el estado del bienestar. Sin embargo, cerca ya de los años 70 y 80, la socialdemocracia pues perdió el rumbo, los democristianos desaparecieron del plano político y vemos cómo este estado asistencial estamos aconteciendo la crisis de este estado asistencial que, habiendo perdido sus principios básicos y generadores, se ha convertido en una institución hipertrofiada que amenaza la libertad individual de los ciudadanos. Ya para concluir, habiendo esclarecido la huella cristiana en el origen de la seguridad social, tanto en el plano teórico como práctico, también como su defensa y promoción por la doctrina social de la Iglesia y en los gobiernos democristianos, ayudando a la implantación del estado del bienestar, habiendo demostrado la incompatibilidad doctrinal tanto del comunismo como del capitalismo con un desarrollo verdadero de la seguridad social, y por último, viendo cómo la renuncia a estos valores generadores cristianos conduce a la desvirtuación de la asistencia del Estado, se ha concluido la veracidad de la hipótesis de partida en este artículo y se ha demostrado la radicalidad cristiana de la seguridad social. Muchas gracias.
Muchas gracias, Alberto. Magnífica exposición.